Presidente, pues muy buenas tardes todavía. Estamos a punto de la noche, ¿ah? Buenas tardes. Oye, pues para que nos platiques un poquito, me parece que ya se viene el segundo informe de gobierno, que nos platiques un poquito y nos des un balance de estos 2 primeros años de gestión, que ya son algo. Pues muchas gracias, David. Bienvenidos, por supuesto, aquí a su ayuntamiento, al Palacio Municipal. Y bueno, pues decirte que comentarle a la ciudadanía, ¿no?, de lo que estos 2 años, como bien nos mandata, debemos hacer un recuento de estos 2 años, en donde creo que hay muchas cosas que platicar y muchas cosas que informar. Yo creo que hablar de 4 ejes importantes de transformación, que así le llamamos la transformación del municipio, en los ejes que vienen siendo social, el que viene siendo económico, que viene siendo urbano y que viene siendo político. En el tema social hay muchos temas que platicar. Obviamente el tema principal, que viene siendo con el tema de lo que viene siendo la policía, de cómo encontramos el ayuntamiento, cómo estamos al día de hoy, el tema de patrullas, de equipamiento, de capacitación de los policías, que es un tema importante y un eje central de uno de los dolores y más sensibles quejas de cualquier ciudadano, no solamente de Izcalli, sino del país, ¿no? También el tema de lo que vienen siendo los servicios públicos, que son uno de los temas que también son muy exigidos de parte de la ciudadanía, como el alumbrado, la basura, qué decir del bacheo, de la pavimentación, y obviamente de lo que viene siendo, que es la limpieza y poda de parques y jardines, que es un municipio, como bien lo saben todos, un municipio con muchísimas áreas verdes, y que la visión y la imagen urbana de ellos es importante, siempre mantenerlos limpios, siempre mantener los parques listos para la convivencia familiar, deportiva, recreativa y cultural. Sin menoscabo de cada uno de estos temas, obviamente, bueno, pues el tema en particular del alumbrado es uno de los temas también importantes, que tiene que ver de manera paralela y de manera integral con el tema de la seguridad. Esos son los temas que también creo que hemos avanzado del año pasado hasta ahorita, con más de cerca de 38,000 luminarias, entre reparadas, con luz LED, y que se ha metido no solamente a reparar 3, 4 luminarias, que es una de las cosas que más trato de incidir en la población y de hacerle entender, que no es un tema de simplemente entrar a una colonia a reparar una avenida principal, o reparar 4 o 5 una colonia, o hasta entrar en un tema de consenso con la ciudadanía de, oye, compra la luminaria, yo te las pongo y te las coloco. No, aquí ha sido repararlas todas sin ninguna petición a la ciudadanía de ninguna índole de este aspecto que acabo de comentar. En el tema urbano, bueno, pues obviamente tiene mucho que ver con todos los aspectos que hemos mencionado ahorita también, que tiene mucho que ver con la imagen urbana del ayuntamiento, del municipio. El tema económico y el tema administrativo son de los temas que ya venimos platicando desde el año pasado, ¿no? Desde cómo tomamos la administración, desde cómo la encontramos y cómo la hemos ido ordenando para poder lograr y conseguir los recursos que precisamente no pudiéramos tener, no podía hablar de todos ellos si no hubiéramos puesto el orden que necesitamos desde un principio. El tema de desarrollo económico, con el tema de lo que viene a ser el comercio, que también es un tema que necesita, está en la búsqueda del reordenamiento de todas estas, desde empresas muy pequeñas, desde empresas medianas, hasta obviamente pues, los parques industriales, que son muy importantes en cuanto a Izcalli. Somos el segundo municipio con el desarrollo industrial, empresarial más importante del Estado de México, y obviamente, bueno, pues las necesidades son sumamente amplias en muchos sentidos. Y el tema político, ¿no?, que hemos venido tratando de mandar un mensaje distinto, un mensaje diferente, y tratar de hacer la política que la gente quiere hoy en día. ¿Y cómo es eso? Pues acercarse a la ciudadanía, tratar de tener contacto, tratar de escucharlos, enfrentarlos. Algo que, digamos, en la tradición política de años atrás, pues es difícil encontrar este esquema, ¿no?, de acercarte a la ciudadanía y encontrar una ciudadanía en donde, bueno, es muy exigente, muy crítica, y que tenemos que tratar de satisfacerle en la medida de las posibilidades con todos sus proyectos. Y como puedes ver, son muchos temas, y bueno, pues los iremos tocando cada uno a detalle, ¿no? Pues ya se fueron 2 de los 3 años de la gestión que te tocó encabezar. ¿Qué es lo que más te deja a ti satisfecho en estos 2 primeros años, y qué seguiría? Mira, satisfecho nunca, la verdad es que nunca he sido un hombre que encuentre la palabra satisfacción, porque si no, bueno, desde mi muy particular punto de vista y creencia,
Es que cuando estás satisfecho quiere decir que ya cumpliste, ¿no? Con los objetivos, entonces ya no hay hambre de seguir adelante, ni deseo ni voluntad de buscar más, ¿no? Contento sí, te puedo decir que contento porque creo que hemos logrado primero evitar el rezago. Que era uno de los temas más básicos que había que detener. Y quiero darme a entender qué significa parar el rezago. Había muchos temas, por ejemplo, en pavimentación, en bacheo, ¿no? O sea, muchas calles, y hoy en día hay muchas más, que necesitan bacheo y que necesitan pavimentación. Pero había que buscar en dónde tenías que encontrar este esquema. El esquema era muy claro. Tenemos que empezar a pavimentar y a bachar avenidas principales. Aún en contra del tema natural, la lluvia. Y que eso, bueno, pues nos daña muchísimo. Hemos ido encontrando las alternativas de avenidas como Constitución, como Jiménez Gallardo, como La Manga, etcétera, etcétera. De avenidas que hoy en día ya no hay que bachar. Y eso es detener el rezago, ya no voltear a ver la problemática que hoy ya no existe ahí, sino ahora verle la cara y ver los problemas en todos lados. Eso es detener el rezago. Detener el rezago en la basura. Hoy... Permíteme que me detenga en ese tema porque es uno de los temas más álgidos, por así decirlo, claro. El tema del reencarpetamiento. ¿En qué medida se detuvo el rezago? ¿De cuánto era el rezago y más o menos cuántos kilómetros se han repavimentado o reparado en estos 2 primeros años? Mira, para recordar a la gente, cuando nosotros iniciamos la administración, el director de obras se dio la tarea de revisar primero todas las avenidas principales. Recordar a la ciudadanía que son aproximadamente de 700 a 750 kilómetros de avenidas solamente principales. No estamos contando avenidas internas de las colonias o las unidades habitacionales, que seguramente será otro tanto parecido. De estas, más de la mitad, en un 60%, están muy dañadas o completamente destrozadas. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer? Como bien lo dices, empezar a hacer un proyecto de pavimentación de estas avenidas principales en una primera instancia, el primer año. Avenidas, repito, importantes, como hace rato mencionamos, la Constitución, La Manga, Avenida Jiménez Gallardo, que son avenidas de flujo vehicular muy importante, La Frontera, que es una de las calles de mucho flujo vehicular entre varios pueblos que están en Huilango, Axotlán y el fraccionamiento de La Piedad, etc. Pero bueno, yo creo que esa fue la primera parte. Ahora, invertimos más de 100 millones de pesos en esa etapa de pavimentación. La gente dirá, bueno, es que suena mucho dinero. Pues sí, pero la verdad es que al final, cuando veíamos e íbamos avanzando, le pregunté a mi director de obras, oye, ¿cuánto hemos avanzado para hablar en kilómetros lineales? Y cuando me da la cifra, pues la realidad es que pues no había nada que festejar. La verdad es que eran muy pocos kilómetros, estábamos hablando cerca de 20 kilómetros lineales de avance contra 350, 400 kilómetros lineales. Ojalá que con ello nos demos cuenta de ese rezago que estaba hablando hace rato. Ese es el rezago que estoy hablando. ¿Qué significa? Pues falta de mantenimiento, falta de seguimiento, falta de darle puntualidad a darle de muchos años atrás ese programa social y de desarrollo urbano que necesitaba el ayuntamiento de hace muchos años. Ese avance que tuvimos el primer año, por supuesto, es importante, sí. No es necesario, estoy consciente. Este año, 2017, obviamente seguimos con el tema de la pavimentación y la intención es llegar a más de 40 kilómetros lineales, sumados a los 20. Obviamente eso nos lleva aproximadamente más de 60 kilómetros lineales. Ok, ya avanzamos, ya es una suma de 2 años, pero si lo sumamos y hablamos de 60 contra 350, obviamente nos falta mucho por seguir caminando. Y obviamente es una inversión de más de 200 millones en temas de pavimentaciones propias, más aparte, el gobierno con temas de gestión y otro tipo de proyectos, pero tenemos arcotechos, tenemos muchas cosas más, pero hablando, como bien dice, el tema de pavimentación, bueno, pues es un tema que todavía falta mucho por hacer. ¿Qué otra cosa hemos hecho de manera para el bacheo? El bacheo, desde que iniciamos en el año 2016, empezamos con un programa que le llamamos bacheo emergente, que era una de las estrategias que primero queríamos atacar por la urgencia de ello, el primer trimestre. Pero después de bacheo permanente pasó a ser un programa de bacheo, que obviamente nos topamos, tanto el año pasado como este año, nos topamos en dos caminos que nos llevan de repente a frenarnos y a no hacerlo con la misma intensidad, que son la etapa y la temporada de lluvias. Hoy en día te puedo comentar que ahora que terminaron las lluvias, ahora en septiembre, en octubre estamos echando
aproximadamente de 500 a 700 toneladas semanales. La gente dirá, suena mucho, pero no se ve. Suena mucho y no pasan por mi calle, suena mucho y no pasan por mi colonia, sí, ya vi, me metí a la red social y ya vi que están en la colonia Cofradía, pero yo soy de Claustros y Claustros no han venido. O al revés, puede pasar que digan, como lo estamos haciendo hoy, ¿no? Hoy estamos haciendo ya el inicio hace una semana de la pavimentación de la Avenida de la Unión, en Cofradía. Y a lo mejor puede haber gente que diga, oye, sí, pero en Cofradía 2 no lo han hecho. O alguna persona que venga de Jardines de la Hacienda o Valle de la Hacienda. O sea, yo entiendo esa urgencia de la gente, pero tienen que entender que tenemos que ir con esa paciencia que he pedido y con esa tolerancia que debemos de tener todos como administración y como sociedad para ir encaminando al municipio donde lo queremos llevar. Por eso hablo de tener rezago y de tratar de proyectar hacia lo que queremos ver, ¿no? Un municipio más limpio y más ordenado en ese aspecto. Ponnos un poquito la perspectiva. ¿Cuánto se invertía en administraciones pasadas o cuánto se invirtió los años pasados en el tema de bacheo y de repavimentaciones y cuánto se ha invertido en estos 2 primeros años? Pues mira, en temas de bacheo, nosotros, para empezar, nosotros lo que hicimos fue, hablando de orden, lo que hicimos fue que la administración antes bachaba servicios públicos. Y servicios públicos, su principal estrategia tiene que ver con alumbrado, poda, jardines. Y esencialmente no tenía por qué haber tenido el bacheo. Esa gente que lo hacía porque estaba encaminado a una disciplina administrativa, lo hacían con esas ganas de servir a la población y hacerlo lo mejor posible, pero era gente que, aprendió en el camino y que no necesariamente era gente especializada en esa materia. Lo que hicimos fue decir, como diríamos, zapatero a tus zapatos, la dirección de obras, en ese sentido administrativo, de orden reglamentario dentro del cabildo y dentro de las direcciones, se estipuló que la dirección de obras se encargara de lo que tiene que hacer: pavimentación, bacheo, obras. Y a partir del año pasado, 2016, ahora la dirección de obras se encarga no solamente de hacerlo, sino también de licitarlo, también de llevar a cabo que una empresa, que son los responsables de lo que tienen que hacer, también lo hagan. Por supuesto, hay gente que dentro del área de obras lo sabe hacer, pero también obviamente hemos hecho que no tenemos tanto personal. No podemos hacer tantas cuadrillas en el ayuntamiento como la tenemos hoy en día, entre 10, 14, 15 cuadrillas. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que licitar, tenemos que darle este proyecto a una empresa que cumpla con los estándares y obviamente exigirle para que lo haga debidamente como tiene que hacerse. El proyecto, obviamente, nosotros el año pasado aproximadamente fue un proyecto entre unos 60 millones, aproximadamente 70 millones de pesos el año pasado. Este año seguramente andaremos por lo mismo aproximadamente. Y otras administraciones, la verdad es que yo nunca vi que hubiera un rubro de bacheo. O sea, yo sí veía que lo hacía servicios públicos, pero nunca observamos una partida presupuestal como tal para bacheo, como hoy existe, ya destinada para tal. Nosotros en temas de pavimentación, por ejemplo, en el presupuesto 2016 y 2016, solamente para pavimentación, estamos hablando de cerca de los 300 millones de pesos aproximadamente con un tema de presupuesto combinado. ¿Qué quiere decir combinado? De presupuesto propio y obviamente el presupuesto que generamos de gestiones de partidas que son estatales y federales, que al momento de bajarlas se vuelven recursos municipales. Pero solamente en 2 años nosotros vamos a invertir aproximadamente, repito, más de 300 millones de pesos, cuando en otras administraciones no llegaban ni siquiera a la mitad del presupuesto que estoy mencionando en los 3 años. ¿Qué quiere decir con ello? Que estamos muy por encima del presupuesto. Y si ya hablamos del presupuesto total de obra general, pues estamos hablando de un presupuesto de mucho más arriba de los 400 millones de pesos, que hay administraciones que lo han hecho menos que 400 millones en 3 años. Entonces, sí es importante que la población sepa que estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, que nos hemos apretado el cinturón administrativamente en otras cosas, como, a lo mejor la gente ya no se acuerda, pero nosotros nos bajamos el salario. Tanto el presidente municipal, como el cabildo, como todos los mandos medios y superiores, nos bajamos casi un 30% del salario que percibía de años anteriores. Eso tampoco podemos decir que es un monto importante para poder remendar todo lo que hay que hacer, pero sí es un dinero que nos ahorramos y lo podemos invertir en más obras, o en más beneficios en educación, o más beneficios en programas sociales. O sea,
Esa es la parte que yo creo que hay grandes diferencias en lo que se está haciendo ahora, ¿no? Desde mi punto de vista, otro rubro que quizá te marque como, o que se te recuerde muchísimo, es justamente en el tema de las obras por los arcotechos. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Mira, nosotros cuando fui diputado local, una de las áreas precisamente donde trabajé más en campo y en tierra durante los casi 3 años como diputado local, antes de pedir licencia para la campaña, fue precisamente el tema escolar. Una de las áreas que para mí son muy sensibles socialmente hablando y es el eje de una población de la educación. La educación es muy sensible para todos porque ahí van tus hijos, van tus nietos, reúne la familia y creo que al final te prepara para, yo le digo, para ser un campeón de la vida el día de mañana y para todo lo que tú te propongas a futuro. Y creo que el preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria son de las áreas más sensibles que tiene la población de Cuautla en Izcalli. ¿Cómo lo hacíamos como diputado? Bueno, pues tratando de apoyar en diversas áreas, pintura, impermeabilizante, el tema de tablets que entregamos. ¿Qué sucede cuando entro como presidente municipal? Obviamente había una característica ya muy definida en mi trabajo, la educación. Muchas de las peticiones de la ciudadanía, sobre todo de la Asociación de Padres y Madres de Familia, son los arcotechos, los domos. ¿Por qué? Por el tema del clima, o sea, el sol, la lluvia. O sea, hay muchos papás, muchos maestros que decían que, bueno, es más, la propia Secretaría del Medio Ambiente, cada vez que había contingencias, o que hay contingencias de cualquier índole, pues solamente los niños no pueden salir a hacer actividades ni físicas, ni recreativas, ni culturales, ni artísticas. ¿Qué pedían ellos? Precisamente el tema del arcotecho. Hasta este 31 de diciembre de 2017 vamos a cerrar con 55 arcotechos. El año pasado fueron un tanto, a final de mediados de este año estábamos con los 44 arcotechos y la verdad, fíjate que lo digo, es uno de los que me da mucho gusto, estoy muy contento, ha causado una gran, está causando una gran expectación quien no lo tiene y ha causado una gran satisfacción en las personas que lo están teniendo porque no son obras sencillas. No son telitas, no son tubitos, son estructuras bien solidificadas, son concretos, son varillas, son domos de un gran tamaño y que definitivamente no solamente ayuda a los niños y a las niñas en el tema de la inclemencia del tiempo, le da dignidad a la escuela, cambia completamente la escuela, le da otra dimensión, le da otra, digamos, al niño lo motiva a estudiar, lo motiva a sentirse que es algo que está bonito, que está padre y que lo mantiene para seguir en la continuidad escolar. Yo creo que, y ahora lo que hicimos fue, como ha sido exitoso ese programa, nos lo hemos llevado ahora de estos 55 arcotechos que estoy hablando, ya algunos de ellos van a ser en espacios públicos, como Cofradía 4, como Santa María Guadalupe de las Torres, que son espacios de canchas de básquetbol, áreas deportivas, en donde el principal motivo de poner un arcotecho ahí es el buscar que si en una escuela de lunes a viernes convive y vive ahí la matrícula escolar, bueno, pues nosotros lo que queremos es que de lunes a domingo conviva la familia, en las tardes, en las noches, porque van a estar iluminados, sábados y domingos, y que se ven ahí festividades ciudadanas, reuniones en los pueblos, en las colonias, y que pueda servir para muchos motivos, y que albergue ahí precisamente la familia, que es lo que queremos. Muy bien, digo, además de esos proyectos habrá algunos otros de obras importantes que se han realizado, ¿no? Pues mira, aparte de pavimentación, aparte de bacheo, también aquí en la ciudadanía que hemos hecho comedores en las escuelas, hemos dado impermeabilizante, pintura, que nos pide mucho en las escuelas, que es el mantenimiento escolar, ¿no? En general de las escuelas. En estos momentos estamos en una etapa de construcción de varios de ellos, de varios comedores escolares, de varios comedores comunitarios también. Hemos también logrado el tener lo que viene siendo el acomodo de las obras de... A ver, recuérdame, perdón, Los parques. También el tema de los parques. El tema de los parques es uno de los temas importantes, que era recuperación de espacios públicos. El año pasado recuperamos 4 parques. Este programa de SEDATU es un programa donde tú haces el proyecto ejecutivo de obra y SEDATU te da la mitad económicamente del proyecto y la otra mitad tiene que salir con presupuesto propio. Estos parques del año pasado fueron, en uno de ellos en Lolita Ayala, en el río Lolita de San Antonio, ahí se recuperación de un espacio, porque ese espacio no existía nada, era un área completamente abandonada, de pasto alto,
la tierra toda de un lado para otro, además estaba oscuro, no había alumbrado. Y lo que hicimos fue ahí crear una cancha de básquetbol, un área para niños, alumbrado completamente, un andador pequeño, área para adultos mayores. Ese fue en el caso de Arcos de la Hacienda, otro parque antiguo, ya de muchos años atrás. Ahí lo que hizo más fue remodelarlo, rehabilitarlo. Lo mismo pasó con el Parque Isidro Favela, un parque de hace muchos años también, hace 44 años, en la colonia Cumbria, y que también no había recibido ninguna rehabilitación. Desde entonces se hizo una rehabilitación, repito, igual, se pintó, se iluminó, se hizo un andador, se rehabilitaron juegos nuevos, y el tema, repito, buscando la convivencia familiar. Y por último, el tema del Parque El Colibrí, que la verdad que está en La Quebrada, otro parque también se rehabilitaron 2 canchas de básquetbol, se iluminaron, se hizo un andador, y bueno, fueron 4 parques que hoy la verdad es que la gente quedó muy contenta. Este año ya se iniciaron los trabajos de 3 parques más. Uno tiene que ver en la colonia Atlanta, que es el Parque Niños Héroes. El otro tiene que ver con el parque de la colonia Ensueños, que se llama Benito Juárez. Y el último parque, un parque muy emblemático de la colonia Infonavit Norte. Todo el mundo lo conoce como el Gallinero. En estos 3 parques de inversión, en lugar de ser 4, ahora van a ser 3. ¿Cuál es la razón? Porque son parques más grandes y vamos a necesitar mayor presupuesto. El año pasado fue un presupuesto de 8 millones, 2 millones para cada uno, fueron 4, y este año, al ser 3, estamos hablando de un presupuesto aproximadamente entre 2.700.000 y 2.800.000 pesos, que es parte también de un proceso de recuperación de espacios públicos. También decirle a la ciudadanía que también hemos hecho obras por administración. No, estas las que hemos hecho, muchas tienen que ver con el POA, el programa de obra anual, pero muchas obras de administración tienen que ver con gestiones con el gobierno del Estado, en donde nos apoyan con material y nosotros ponemos agregados y ponemos la mano de obra, tenemos que contratar la mano de obra, de tal manera que ya se vuelve una obra municipal, y con ella también hemos pavimentado muchísimas calles, de tal manera que les podemos decir que si bien es cierto, lo que vamos a entregar en el informe es un número aproximadamente de 60 y tantas pavimentaciones, realmente al final, combinadas todas las que estoy en 2 años, vamos a llegar a 101 pavimentaciones, repito, programa de obra anual, en programa de recursos estatales y programas de vías de administración, que son pues, muchísimas horas que venimos haciendo, ¿no? He visto que eres un presidente muy activo en cuestión de redes sociales, te gustan mucho las redes sociales, el gobierno le ha apostado incluso a las redes sociales. ¿Qué te dicen las voces ahorita que me estás dando todo este recuento de obras que dicen que no has hecho nada? Pues mira, la verdad es que a veces la política o el político tradicional pues le tiene miedo, ¿no?, a enfrentar la red social. Le da miedo enfrentar, porque hay que decirlo puntual, ¿no? O sea, así como te encuentras gente real, que da la cara, que pone su nombre, que pone su fotografía y dice, soy yo, y da su punto de vista, su crítica, ya sea destructiva o constructiva. Pero también nos encontramos mucho en las redes sociales, desgraciadamente, el anonimato. Y los trolls, y mucha gente que utiliza para denostar, criticar o buscar confundir a la ciudadanía real, ¿no? Muchos a lo mejor se apuestan por tratar de bloquearlos o tratar de desaparecerlos o simplemente ignorarlos. Pero fíjate que nos ha dado mucha respuesta de unos meses para acá el contestarles, digo, no confrontarlos, no es una confrontación ni un pleito, sino todo lo contrario, es un tema de diálogo. Y cuando entras en diálogo, pero con bases, como bien lo dijiste ahorita, cuando tienes cómo contestar, y cuando te dicen, no es que no has hecho nada, y les dices, a ver, hacer nada es tas pavimentaciones, eso no es hacer nada, hacer nada para ti es 60 pavimentaciones al momento, hacer nada son 44 cotechos, hacer nada, por ejemplo, en programas sociales, la clínica de Leo Parada Hendido, la clínica de diabetes que acabamos de inaugurar, la camioneta rosa que lleva a gente con cáncer, que hay más de 100, 150 personas que hemos llevado de manera gratuita a la Ciudad de México, oncología, a la raza, al ISSSTE, al Seguro Social. Hacer nada es entregar la semana pasada en el DIP más de 300 becas, ¿no?, de un tema que era de mucha controversia, los estacionamientos que hoy van a albergar a 300 familias para darles una beca. Hacer nada es alumbrar 70 calles, 70 colonias, que son 70 colonias que al día de hoy, la verdad es que, repito, no sé si hace eso en muchos años. Hacer nada es tener hoy casi al 90% resuelto el tema de la basura, de los camiones que pasan por las colonias.
Hacer nada es entregar más de 3 millones de los datos que tenemos aquí de programas sociales, ¿no? Entonces cada uno de ellos. Hacer nada es tener 6 nuevos comedores. Hacer nada es entregar 4,000 becas. Hacer nada es que ahora, hace un par de semanas, 8,000 personas se inscribieron para las becas 2017. Hacer nada es hasta el momento hacer 7 parques en 2 años. Caray, eso es el tema que hay que confrontar y que hay que explicar, no pelear. Y lo que ha sucedido es que en muchos casos, de repente hay gente en las redes sociales que dice, ay, me contestó, yo pensé que era un robot, ¿no? Ay, ya tuve tu atención. Y ya cuando empiezas a dialogar en ese tema, te das cuenta que hasta corazoncito te ponen después. y la verdad es que es padre esta conversación. Cuando tienes argumentos, cuando tienes que defender y cuando tienes que decir, la verdad no hay por qué esconderse. No te inquieta. No te frena. No, para nada, porque al final al cabo de cuentas te das cuenta quiénes son los que están atacando, quiénes son ese grupo de personas que lo hacen por un tema político, porque es su chamba, porque es su trabajo y es la búsqueda de la oposición de denostar lo que se haga, aunque se haga hay que denostarlo. Y me queda muy claro también quiénes son los verdaderos ciudadanos. Por ejemplo, me tocó un vecino de Bosques del Lago que me decía, oye, es que no se ve que hayas hecho nada, ¿no? Entonces le dije, pues te pongo un link donde puedes ver lo que hemos hecho. Y terminó diciendo, sí, ok, pero en mi calle no. Ah, le digo, perfecto, ¿cuál es tu calle? Entonces, a la semana posterior, le digo, mi querido vecino, y le mando las imágenes del bacheo en esa calle, y me dice, ah, ahí la llevas. Entonces, la verdad es que es parte del trabajo, y creo que hay que entrarle con emoción, con ganas, y no tomártelo a pecho, ¿no? Perfecto. Pues hay que entrarle ahora al tema de la seguridad pública, que creo que es otro talón de Aquiles de todos los gobiernos, ¿no? Claro. ¿Cómo andamos en esos temas? Había rezago de equipamiento y había niveles un poquito elevados en algunos índices. ¿Qué resultados vas a presentar de estos 2 años? Mira, hay que recordar a la población cómo recibimos el tema de la comisaría. Lo recibimos con 55 patrullas. 55 patrullas el 1 de enero del 2016. Y no quiero decir que eran 55 patrullas nuevas, eran 55 patrullas de regular a un mal estado y que bueno, que había que componer. De ahí obviamente se fueron rescatando otras. Se adquirieron más de 90 patrullas el año pasado y más las que hemos conseguido por otras vías del Fortaseg. Bueno, pues al final hoy andamos arriba de las 200 patrullas. ¿Qué significa este dato? Nosotros tenemos 125 puntos del ayuntamiento en el bando municipal, llámese colonias, unidades habitacionales, los 13 pueblos, las zonas industriales. Esto quiere decir que nosotros tenemos ya más de una patrulla por cada uno de estos puntos, que eran los objetivos principales que yo quería. ¿Por qué? Porque anteriormente lo que se tenía en la anterior administración es que se tenía una patrulla, pero por varias colonias. ¿Qué sucedía en este aspecto? Que cuando se atendía una emergencia, cuando se atendía una situación, obviamente el tiempo de lapso de movimiento de una patrulla entre 3 o 4 colonias, pues era una distancia muy larga y bueno, se pasaba de 3, 5 minutos y a veces hasta media hora, 1 hora se atendía, porque pudiera ser que esta patrulla estaba atendiendo una situación, estaba en el MP, estaban llevando a cabo un tema administrativo legal de un delincuente que atraparon y bueno, eso evitaba completamente y dejaba completamente sola la zona de la región de esas 3 o 4 colonias. Hoy, ¿qué sucede? Hay colonias, por ejemplo, como Lomas de Cuautitlán, que es muy grande, muy grande, la cual hoy tiene 5 patrullas, solamente hablando de Lomas de Cuautitlán. La gente dirá, oye, pero ¿por qué si yo nomás tengo 1 o tengo 2? Sí, pero bueno, hay que ver las dimensiones. O sea, Lomas de Cuautitlán es una zona habitacional donde, si hablamos de predial, tiene más de 12,000 cuentas catastrales, pero si hablamos de población, pues estamos hablando de más de 20, 25,000 gente que vive en esa zona. Entonces obviamente pues tenemos que tener una estrategia de mayor contención en ese sentido. El equipamiento ha sido uno de los temas principales y fundamentales que hemos tenido, la capacitación. La ciudadanía siempre ha exigido mucho ver policías profesionales, serios, que se vean bien físicamente, que estén preparados, que atiendan bien a la población, que estén cercanos a la ciudadanía, policía de calle, policía de barrio, como se le conoce. Y creo que todo eso también lo hemos venido tratando de hacer lo mejor posible. Hoy el comisario tiene la indicación, desde el año pasado hasta la fecha, donde de manera constante el policía de calle
tiene que presentarse y tocar las puertas de las casas de los vecinos para primero decir, soy yo, me llamo tal, este es mi número telefónico, estoy a tus órdenes. Y obviamente también lo que hicimos el año pasado fue presentarnos en todas las colonias y presentarles su patrulla, decirles, a ver, señores de la colonia tal, esta es su patrulla, este es el número de patrulla y este es para ustedes. Pónganse de acuerdo, involucramos a las autoridades auxiliares, invitamos a la ciudadanía a participar, líderes o no líderes o vecinos, para que se congregaran y conocieran que esa era su patrulla de su tema. Hemos ido avanzando. ¿Qué hemos hecho? Porque, bueno, recordar que el primer semestre fue difícil, por lo que decía, del año pasado, por el tema de la falta de equipamiento en patrullas. Ya hasta el segundo semestre fue cuando empezamos a notar, obviamente ya que los resultados empezaban a ser positivos. Hemos bajado la incidencia delictiva en temas de robo de auto, en temas de comercio, casa-habitación, en muchos otros temas que venían muy altos anteriormente, los hemos logrado bajar. Decir a la ciudadanía que no han dejado de suceder es un hecho. Decir a la ciudadanía que no es un tema que tenemos hoy en tasa cero sería una mentira de mi parte. Yo creo que hay que reconocer que siguen existiendo estos delitos, pero no en el tamaño que existían de manera anterior. Que a la batalla le estamos dando, que estamos haciendo de frente, que hemos capturado más de 4 bandas de robos de autos, que hemos puesto a disposición en 2 años, bueno, en este año en particular, más de 3,000 puestas a disposición de robo transporte, robo vehículo, robo peatón, robo casa habitación, robo en comercio, y que ese dato nos habla muy claramente del trabajo que se hace de manera diaria, de manera semanal y de manera mensual. Entonces, también decir que no se ha hecho nada en temas de seguridad, yo creo que también sería, digamos, una falta de respeto al policía, porque hay elementos que lo han hecho muy bien, hay elementos que le han entrado, que han entrado y que han puesto su vida de por medio, y creo que eso es un tema que a mí en particular, así como también tengo que decir que se han ido malos elementos, también nos hemos dado más de 100 bajas, también ha habido gente que se ha jubilado y pensionado, y hay gente que también no ha querido el tema de la capacitación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le quiere entrar, porque no se siente preparado, porque no se siente cómodo hoy en esta nueva etapa del mando único. Pero la verdad también eso nos ayuda a que realmente que se quede, pues que se quede a trabajar, que se quede a chambear. Y también hemos estado, algo que nos interesa mucho, que es el tema de la academia. Tenemos que buscar que se integren nuevos elementos, nuevas mujeres, nuevos hombres, para que realmente pues, estén preparados y sea la nueva generación de elementos. En todo esto, bueno, pues vamos avanzando. Recordar que Izcalli, por ejemplo, en temas de delincuencia, tú tienes datos muy bien seguramente, el 2015, el 2014-2015 fue uno de los años más violentos que tuvo Cuautitlán Izcalli. Izcalli estaba entre los 3 municipios de mayor incidencia delictiva, de temas de secuestro y temas de robo de auto y demás, a nivel estatal, a nivel nacional. Hoy Izcalli, si bien es cierto, repito, no lo hemos solucionado al 100%, pero no nos encontramos en ese número, no nos encontramos en esos datos. Y eso no es porque sí, es chamba, es trabajar y vamos haciendo. Ahora, también públicamente quiero reconocer y agradecer a la base operacionalista, porque ha habido muchos operativos. Recientemente, hace un mes, hubo un operativo donde la verdad fue un gran éxito. Vinieron más de 1,000 elementos, Sedena, Marina, Policía Estatal, Policía Federal, la Policía Municipal, la Policía Ministerial, y la verdad con muy buenos ojos de parte de la ciudadanía. Los comentarios en redes sociales es: perfecto, qué bueno que están aquí, bienvenidos, ¿cuándo vuelven a venir? Los queremos ver muy seguido. Y lo que hemos hecho es que, si bien no podemos estar haciendo ese tipo de operativos porque tienen que ir a otros municipios, con nuestras bases de operación mixta seguimos haciendo. Apenas el fin de semana estuvimos en Lomas de Cuautitlán, vamos a estar en otras colonias, estuvimos en La Quebrada hace unas semanas atrás, y decirle a la población que lo vamos a seguir haciendo, que vamos a seguir haciendo este tipo de operativos para revisar motonetas, vehículos, para revisar transporte público, para revisar todo tipo de cosas y estar coordinados con este tipo de bases para darle seguimiento a cuestiones, por ejemplo, de órdenes de aprehensión y de seguir batallando. Apenas el fin de semana pasado detuvimos a otra bandita, precisamente un grupo de muchachos que estaban robando precisamente la colonia Colinas del Lago, los cuales se detuvieron cerca de Infonavit Centro y ya están puestos a disposición, y también fue trabajo de ellos, ¿no? Una realidad es que los índices no están por arriba de cómo lo recibiste. Esa es una realidad. La gente puede tener, no puedo hablar de tranquilidad, no puedo pedirles tranquilidad, pero sí pueden estar seguros que los índices que estamos manejando hoy en día son por abajo de un
40 a 50% por abajo de los índices de la administración anterior. Bueno, y en este tema creo pertinente quizá una pregunta que aclare un tema que ha estado circulando mucho sobre un recurso que dicen que desapareció y que era para un bono de los policías. No sé si nos puedas explicar y aclarar ese tema. Sí, claro, con mucho gusto. Precisamente son de los temas que vale la pena aclarar y que la gente se entere de propia boca del presidente que está pasando. Claro. El Fortaseg, antes llamado, va cambiando los nombres, a veces por las administraciones porque son recursos federales. El Fortaseg, antes llamado Subsemun, son recursos que vienen de la Federación a través precisamente de del Secretariado Ejecutivo Nacional. Eligen, para que la gente sepa, no es un recurso que tengan todos los municipios en todo el país. Son los municipios en donde hay cierto tipo, primero por tu tamaño poblacional y segundo por incidencia delictiva. Te van arrojando recursos federales para que tú vayas conociendo los recursos, pero ojo, ellos te los van etiquetando. A veces uno ni siquiera, por ejemplo, cuando yo entré el año pasado, yo hubiera querido comprar más patrullas, por ejemplo, pero el programa federal iba encaminado más en la capacitación y el equipamiento personal del policía, más que encaminado al tema de patrullas. Entonces yo por eso los recursos de las patrullas los saqué por presupuesto propio. El tema de capacitación fue el Fortaseg. Uno firma un convenio y ese convenio está completamente etiquetado. Es más fácil que nos retiren el recurso no ejercido a que yo lo quisiera utilizar para otra situación. Eso que quede completamente, es imposible, ¿eh? O sea, yo no lo puedo desviar, no lo puedo utilizar de otra manera y va dirigido. Ahora, los datos que arrojan en esa información que quiere desvirtuar y quiere causar confusión es que seguramente lo que hicieron fue que ese presupuesto total lo dividieron entre cada uno de los policías que existen en el ayuntamiento y no es así, no es la manera de ejecutar. Hay un tema de capacitación en general para todos, hay un tema de adiestramiento para cada uno de ellos, hay un tema de, puede ser uniformes, gorras, etcétera, y ese tema está completamente dirigido para cada uno de ellos. Entonces, yo sí quiero comentar públicamente que es falso, no es cierto, no se puede desviar y está completamente dirigido a cada uno de los elementos de la policía y que al momento vamos bien, porque aparte de manera mensual y bimestral nos van evaluando cómo vamos ejerciendo y tenemos que enviar documentación al Secretariado Ejecutivo Nacional para que ellos revisen exactamente cómo vamos ejerciendo, por ejemplo, el tema de chalecos, control de confianza, los exámenes de control de confianza que hacen los policías cada cierto tiempo que nos pide el Secretariado Ejecutivo Nacional para que lo hagan a través del Estado, cuestan dinero. Y ellos, obviamente, hay partidas en donde nosotros, para que lo entienda la gente, esas partidas, pues casi sabemos que ahí están, pero ni las tocamos, porque evidentemente nos las retiran y va directamente al tema de estas capacitaciones. Entonces decirle a la población que no desconfíe, que los recursos están bien asignados y decirles a los elementos de policía que pueden estar con la confianza de que al 100% que no hemos utilizado ningún recurso, ni hemos desviado absolutamente nada, que es completamente falso. Al día de hoy te puedo decir que el presupuesto está en un 98% ejercido. ¿En dónde? En los programas que se decidió a través del Secretario Ejecutivo Nacional. Perfecto. Y bueno, creo que el tiempo apremia, presidente. Yo todavía traigo en el bolsillo varias cosas. No sé si me puedas explicar o dar un panorama general de cómo está administrativamente el ejercicio fiscal. Hay infinidad de versiones que quieren hacer grandes en el sentido de que hay un desastre, que no hay dinero, que ya se acabó el presupuesto. Que nos platiques un poquito los logros que se han alcanzado en esa materia, en el tema administrativo. Mira, el tema económico, cuando nosotros recibimos la administración en el 2016, decirle a la gente que aproximadamente hay una cantidad que por ahí se ha mencionado, que me llama mucho la atención que la mencionen, seguramente porque saben que eso es lo que debían, 160 millones, se debía de la administración anterior y que había que pagar. Proveedores a corto plazo, a mediano plazo, y que había muchas cosas que no puedes detener porque si no después se vuelven juicios administrativos, independientemente de los juicios laborales. De juicios laborales del ayuntamiento, solamente ayuntamiento, estamos hablando una evaluación de más de 500 millones de pesos. El DIF andará en los 300 millones y Operagua andará en los 150 millones aproximadamente. Entonces estamos hablando de una suma que le va a pegar, que casi le pega a los 1,000 millones de pesos. Si hablamos de deuda, la deuda del ayuntamiento, hablando de lo que se le debe a CAEM, a Conagua, porque sí quiero aclarar una vez más,
Se decía de la versión anterior que ya se había pagado la deuda de Conagua y fue una total mentira, o sea, eso no es cierto, es falso completamente, la deuda ahí estaba y que hemos ido pagando y que hemos ido bajando y que ya en su momento avisaré el tema de esta deuda de Operagua, pero aproximadamente entre todas estas deudas caen con agua, una deuda de ICEMIM que se venía arrastrando en muchos años atrás porque retenían el pago a trabajadores, interacciones. Retenían y no pagaban. Sí, retenían y no pagaban, porque tú retienes, como ayuntamiento retienes todos estos pagos que se hacen por seguridad social y retención de los trabajadores por el ICEMIM, y bueno, lo tienes que mandar al ICEMIM. No se había hecho, entonces tuvo que hacer un convenio, y ese convenio es otro lastre importante económico para la deuda del ayuntamiento, y en la suma de todo estás hablando de 1.100 millones. Entonces, si hablamos de un presupuesto promedio de 2.000 millones y tienes una deuda de 1.100, más aparte de todo el tema de laudos, bueno, pues por eso cuando se habla de una deuda de 1.800, 1.900, pues se la suma de todo este tema. La real, estoy hablando de que se debe de subir al OSFEM, de lo que se debe de subir en cuentas públicas, pues estamos hablando entre 1.100, 1.200 millones. Bueno, hablando de este tema, tuvimos que empezar a pagar, y aparte muchos gastos fijos que hay que pagar, y que la gente tiene que entender que no ha habido un desastre, tan ha habido un desastre es que pues no hemos dejado de pagar ni una nómina, no hemos dejado de pagar ni un aguinaldo, y al momento lo hemos hecho, y tenemos que hacer estrategias para lograr pagar esta nómina por todas las problemáticas que hay alrededor. Por ejemplo, la semana pasada se decía que no habíamos pagado, que habíamos tenido, o que no teníamos dinero para pagar. Lo que hicimos simple y llanamente fue un tema de una estrategia para evitar el congelamiento de una cuenta por un lado. ¿Qué hubiera pasado si nos congelan la cuenta y no hemos pagado ni una quincena? Ahí sí hubiera sido catastrófico, pero el tema no era que no tuviéramos el dinero, el tema era evitar que la embargara, ¿no? Entonces, eso era un tema. La otra, la administración pasó de varios años, de 2 administraciones atrás, de estar de un balance y una calificación negativa a una calificación estable por HR Ratings y Moody's. Este año nos la vuelven a calificar y se vuelve a consolidar como una administración estable económicamente hablando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hemos pagado las deudas, que hemos pagado las quincenas, que hemos pagado proveedores y que tenemos la capacidad hasta crediticia. ¿Qué quiere decir eso? También lo quiero aclarar. Porque yo tendría en este momento por la calificación la posibilidad de pedir un préstamo, cosa que no voy a hacer, que quede tranquila la ciudadanía. Sería quizás hasta lo más cómodo pedir una deuda, acrecentar la deuda del ayuntamiento para cumplir proyectos y que pareciera que estamos trabajando más todavía, ¿no? A costa de seguir endeudando el ayuntamiento y, como dirían políticamente, patear el bote, y que quien viene atrás pues termine de pagar las deudas. Yo creo que no es justo, no es correcto, financieramente no debe de ser, y hasta el momento, repito, los trabajadores pueden tener la tranquilidad, y lo dije, y lo digo y lo afirmo, de que van a recibir su quincena de finales de noviembre, su quincena de diciembre y sus aguinaldos sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Presidente, bueno, en la entrevista no vamos a abarcar todo lo que se va a abarcar en el informe, pero has roto también con este esquema de rendir los informes a nivel municipal. El año pasado fue vía redes sociales en una transmisión en vivo. Este año platícale a la gente cómo va a ser y dónde te pueden escuchar y ver. Bueno, pues invitar a la ciudadanía que nos pueden ver el lunes 4 de diciembre y que vamos a estar ahí a partir de las 9 de la noche. Una vez más, a través de redes sociales, en donde la gente va a poder interactuar con nosotros, va a interactuar buenamente conmigo, va a poder enviar sus puntos de vista, evaluar, criticar, pues no sé, cada quien tendrá su manera de evaluar lo que hemos hecho en 2 años, y bienvenidas todos los puntos de vista, las peticiones, y que podamos platicar. ¿Por qué lo hago así? Porque creo que lo que queremos es llegar a más gente, llegar a más población. Es un hecho que hoy las redes sociales pasó de estar de moda a ser una realidad, y hay mucha gente, ¿no? Cuautitlán Izcalli es uno de los municipios que tenemos evaluados que tiene el uso de redes sociales, sobre todo en Facebook, de más del 50 al 55% de gente que utiliza Facebook en el Cuautitlán Izcalli.
Twitter quizá es menor, pero también lo utilizan, YouTube y medios como ustedes, ¿no? Que tienen y que interactúan en redes sociales. Entonces lo que queremos hacer es que la gente nos acompañe en este nuevo esquema. Ahora van a ver un cambio muy distinto al del año pasado, repito, igual en el mismo esquema de la red social, igual en el mismo tema de vernos en vivo en ese sentido, pero ahora nos van a observar en una manera de diálogo diferente, ¿no? Va a ser una conversación, no va a ser un discurso, no va a ser algo que estemos leyendo, sino simplemente va a ser platicado como lo estamos haciendo ahorita nosotros y que podamos interactuar de lo que hemos hecho durante 2 años y todos los resultados que ha habido, repito, igual, como bien dices, nos falta tiempo, ¿no? Para poder platicar lo que ha logrado mi esposa en el DIF, lo que ha logrado Peragua en muchos temas, lo que ha logrado el ayuntamiento, no solamente en temas de servicios públicos o temas de obra, porque también hay muchas otras áreas que han logrado resultados como la administración, como el tema del Instituto de la Mujer, como el tema del Instituto de la Juventud, como el tema del deporte, como el tema de la comisaría. Yo creo que hay muchas áreas que de verdad vale la pena mencionarlos porque han hecho un gran esfuerzo, que a veces no se perciben, que a veces no se notan, pero no significa que no lo hagan. Y qué decir obviamente del tema, hacer otra mención del deporte, ¿no? El deporte ha hecho muchísimos torneos, o sea, muchas actividades, atletismo, básquetbol, fútbol americano. Buscaremos estar este año que viene con el tema de fútbol, ya una liga que haremos municipal, y ha habido muchas, el torneo de taekwondo, bueno, obviamente, y han venido muchas figuras de nivel medallistas olímpicos. Creo que hemos sido una administración que hemos estado en constante movimiento, y que bueno, que tenemos que seguir trabajando, seguir dándole la cara a la ciudadanía, ¿no? Presidente, en ese sentido, ¿cuál sería el mensaje para los izcalenses, sobre todo en este año que ya arrancó el proceso electoral para el siguiente y que ya los ánimos empiezan a calentarse? Incluso por ahí algunas voces de exalcaldes diciendo alguna que otra barbaridad. ¿Cuál sería el mensaje directo para los izcalenses en este tiempo, que es hasta cierto punto algo complicado? Mira, yo creo que aquí lo importante es, yo le pediría a la ciudadanía que tengan la confianza de ver lo que hemos hecho. A los jóvenes, que yo sé que es difícil hacerlos entrar en nuestras redes sociales porque no creen en la política, porque creen que a lo mejor podemos mentir o podemos decir cosas que no son ciertas. Yo creo que vale la pena que lo evalúen, que vean qué hemos hecho, que en el segundo informe vean los números, vean los datos. No lleva mucho tiempo, creo que es un rato, son unos minutos, ni siquiera son horas para revisar lo que se ha hecho, y que lo vean y que lo evalúen, que lo vean en campo, en calle. Seguramente muchos padres de familia pues les toca ver el arcotecho de su hija, de su hijo, de su nieto. Quizá realmente habrá gente que vive cerca en Cumbre, en Sueños, que ve la construcción pavimentada, alumbrada, con un andador muy bonito también para quizá haya gente que vaya al espejo de los lirios y que diga, oye, sí, Víctor ya reparó la trotapista, ya reparó la ciclopista interna, ya puso nuevos juegos y nuevos aparatos. Quizá haya gente que le toque, como los alumnos del campus FESCA, de 4 de la UNAM, que diga, oye, ya reparó Jiménez Gallardo, ya le están terminando de alumbrar. Quizá haya mucha gente que va y siempre maneja hacia la frontera y que, bueno, de repente ve la frontera y dice, bueno, si ya la reparó y ya vi que reparó Avenida Minas, pero ahora quiero que repare la que va a Huilango, a la Avenida del Trabajo, y que también la tenemos que pavimentar. Y atrás una que se llama Reforma, o quizá haya gente en La Piedad que diga, bueno, reparó Reforma Agraria, y así, repito, en cada una de las calles que hicieron también por la administración, en cada uno de los pueblos. En Jiménez Cantú estamos haciendo una nueva, en Pintores, que hicimos el año pasado, ahora estamos en una nueva que se llama Adolfo López Mateos. Estaremos también a una de las grandes obras también de concreto hidráulico, y que no debemos desdeñar ni hacer un lado y no recordar, es la del Parque Industrial Coamatla, una obra de concreto hidráulico que está deshecha. Lo que digo es deshecha, o sea, no podía ni pasarse, y que muchas empresas tuvieron que cerrar muchas de sus bodegas porque ya se rompían o se fracturaban los camiones, ¿no?, que llevaban precisamente todo lo que llevaban dentro de ellos, ¿no? Entonces yo creo que son de las obras importantes. Avenida Carcero de Guadalupe también es otra, y pues repito, podemos estar aquí sentados platicando todos y cada una de las obras, y que de verdad la gente lo analice, lo vea, y que en base a ello entremos en una construcción, en una sana discusión de qué es lo que queremos ver y cómo queremos ver Cuautla Izcalli. Yo en lo particular seguiré trabajando, no descansaremos, no va a haber descanso en diciembre, no va a haber descanso en enero, no va a haber descanso en febrero.
Creo que tenemos que seguir, el bacheo va a continuar, para decirle a la ciudadanía que no se preocupe, no es un tema del momento, es un tema donde seguiremos con la misma intensidad en diciembre, con la misma, y redoblaremos esfuerzos en enero, febrero y marzo. Decirle a la ciudadanía también que necesitamos de ellos. ¿Cómo? El tema del predial, el tema del agua. Yo sé que ha habido muchos años en donde la ciudadanía, por enojo, por molestia, por falta de resultados, dejamos de creer en el gobierno y dejamos de pagar. Yo creo que es algo que hoy, con todo lo que estamos mencionando, por ejemplo, cómo poder seguir dando becas a más alumnos. Hoy me piden becas a los universitarios, y para darle becas a los universitarios estamos hablando de recursos. Hoy me piden beca a los adultos mayores, ¿no? O me piden un tema de cómo compenso si no soy jubilado y pensionado. Bueno, por supuesto que yo encantado de poderles ofrecer un sistema de pensión, un sistema de apoyo económico, así como lo hicimos con 300 familias para el tema del transporte, pero todo eso es dinero. Entonces, yo quisiera hacer más, por supuesto, y estamos en el proyecto de hacer más. ¿Cuánta gente no paga predial? Pues mira, el año pasado cerramos el tema del predial con un 65-70% del pago del predial. O sea, no paga el predial un 30-35% de la ciudad iscalense. El más fuerte es el agua. Un 60% no paga el agua. Un líquido vital que hay que dejar muy claro. Si bien la Constitución nos dice que el agua es para todos, pero lo que se paga no es el agua, sino cómo te llega el agua. O sea, toda la infraestructura que hace para que llegue hasta tu casa, eso es lo que hay que entender, que es lo que tú estás pagando para que te pueda seguir llegando el agua. Creo que, y el tema del predial pues es parte de lo mismo, y decirle a la gente que tenga paciencia, que vamos mejorando, que ya tuvimos el rezago y que vamos en la dirección correcta. No estamos haciendo, o sea, no nos debemos de ir, es un tema de disciplina, es un tema de que debemos seguir avanzando y que vamos a hacerlo y que vamos en el camino correcto y que buscamos transformar el municipio de la manera correcta, como le dije en un principio, en lo social, en lo urbano, en lo económico y en lo político. Iniciaste como deportista y ahorita estás como político. El hecho de que hayas hecho una carrera interesante en el deporte y seas figura en ese renglón, ¿te coloca en otra posición ahora que estás en el cargo político? Pues obviamente con otra expectativa, ¿no? Obviamente con otra manera de verme en lo personal, ¿no? Y obviamente la gente espera que ese personaje a quien vieron, a que hace 17 años observaron, y que del cual mucha gente pues siente una satisfacción hacia esa medalla olímpica, y que hoy esperan ese compromiso, cuando menos personal y cuando menos laboral, de hacer tu máximo esfuerzo. Es la gente que lo estoy haciendo, o sea, que no les quepa la menor duda que estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, que no les quepa la menor duda, como bien comentas, hay mucha gente, por las épocas que estamos viviendo electorales, que va a denostar, que va a criticar, y que va a querer posicionarse para el próximo año. No les hagan caso, o sea, no tomen en cuenta esos comentarios, analicemos lo que está pasando en la calle, analicemos los resultados que tenemos, basémonos en ello. Y estos personajes que giran alrededor de la política, pues lo están haciendo meramente para buscar un hueso el próximo año, para buscar una posición el próximo año, como comúnmente lo hacían y lo vienen haciendo y lo seguirán haciendo. Yo creo que no debemos de ver la atención, Víctor no se va a desconcentrar, Víctor va a estar en lo suyo, va a seguir caminando, va a seguir avanzando en cada uno de los rubros y tratar de mejorarlos día a día. Perfecto, pues ya estiré la liga lo más que pude, presidente. Acá ya me dieron un jalón de orejas de este lado. Pues nada más restaría el mensaje final, algo que quieras agregar. Pues simplemente muchas gracias a ustedes como punto medio. La verdad es que lo único que yo quiero es que se transmita lo que se está haciendo. Ya la gente lo evaluará, ya la gente evaluará su satisfacción de lo que se hace. Y una vez más, pues desearles a todos un feliz año nuevo, una feliz Navidad, y que pues me van a seguir viendo en campo, me van a seguir viendo en calle, no vamos a descansar, vamos a seguir trabajando y la transformación continúa. Ya está, pues muchísimas gracias.